Primero, antes que todo, para empezar a utilizar PHP, ocupamos tener configurado algún programa que nos ayude a simular que tenemos un servidor dentro de la computadora en el caso de que no poseamos con un servidor externo. En el caso de este curso lo que vamos a utilizar es WAM Server, que es el que podemos observar acá. Si la W aparece en rojo significa que los servicios o el programa no está funcionando correctamente. Entonces tenemos que poner primero que los servicios sean iniciados. Una vez que le damos a eso, la W debería ponerse en color verde. Hay tres opciones en que la W puede estar de color. Rojo es que probablemente el servidor o el WAM server no esté corriendo. 2. El anaranjado es que algunos servicios pueden que no estén corriendo. Y verde es que todo está funcionando correctamente. Si nosotros le damos clic a la W y nos vamos a localhost, nos debería abrir una pantalla que puede que sea en su caso diferente al inicio. En mi caso lo que me muestra es el índice de todos los archivos que yo tengo, de todos los proyectos. O bien, si le doy clic a phpMyAdmin, lo que me va a mostrar es la lista de todas las bases de datos que uno posee. Localhost lo que me muestra es los proyectos que yo tengo y desde ahí es que yo los ejecuto. Y phpMyAdmin es para la parte de la base de datos. La pregunta es, esos son los proyectos que uno tiene, pero ¿dónde encuentro yo esos proyectos? Bueno, esos proyectos sí hay que tener en cuenta que a partir de que hacemos la migración de HTML a PHP, todos los proyectos, todas las carpetas que nosotros tengamos, las tenemos que poner en una carpeta que crea WAM Server dentro del disco duro de la computadora en la partición donde tenemos instalado Windows que se llama WAMP. Dentro de WAMP vemos la opción www y aquí es donde tenemos que poner nuestros archivos, es decir, nuestros proyectos. Importante, a partir de este momento nosotros no ejecutamos los HTMLs desde el navegador de Windows, es decir, desde el navegador de archivos. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que ya no le vamos a dar doble clic a los archivos .html, sino que los tenemos que abrir directamente desde el índice de localhost. ¿Para qué? Para poder garantizar que se estén conectando con el servidor y que estamos utilizando el localhost, que es por decirlo así, un servidor local que almacenar los proyectos. Entonces, si le damos clic aquí a alguno de los archivos, vamos a poder visualizar toda la información. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que una vez ingresamos al localhost, podemos entrar a nuestra página dándole clic al nombre del archivo, es decir, el índice donde va a estar nuestro proyecto. En este caso, nuestro directorio sería el primero. Si le doy clic, se abre por defecto una página que lo que contiene es el index. Por defecto la página que siempre se abre va a ser el index, cosa que hay que tener en cuenta. ¿Okay? Continuando con esto, vemos que tenemos una página hecha en HTML totalmente estática, no tiene conexión a base de datos, no tiene nada más que HTML y hojas de estilo. Primera cuestión que vamos a tener que hacer es venirnos a nuestro documento, a nuestro archivo HTML y cambiar de la extensión y salvarlo como index, pero en formato PHP. Para, para que se pueda ejecutar desde el lado del servidor y se pueda conectar a una base de datos, que es lo que vamos a hacer más adelante. Si refrescamos esto y si vemos nuestro archivo, vamos a ver que tengo un archivo tipo PHP y ya no ocupo el index.html, por lo que lo puedo borrar.
Si vemos, sigue ejecutándose correctamente el archivo .php. Entonces nosotros tenemos acá prácticamente cuatro datos que ocupamos de los libros. Lo que vamos a tener que crear es una base de datos para esta información, para que la próxima vez esta tabla tenga la información propiamente, pero de lo que está registrado en la base de datos. Para eso venimos nuevamente al WAMP server y entramos al phpMyAdmin. Por defecto, en el phpMyAdmin, el usuario es root y la contraseña estaba en blanco. Si ustedes al configurar su phpMyAdmin, o mejor dicho al instalar su WAMP server, le especificaron un nombre de usuario diferente y una contraseña diferente, aquí es donde deben poner esas credenciales. Pero lo usual es que sea root, es decir, raíz, y contraseña en blanco. Entonces le doy continuar. Esta es phpMyAdmin. Básicamente esto es un administrador de base de datos que nos permite crear, configurar y darle mantenimiento a una base de datos que nosotros queramos realizar. Para eso ocupamos primero que todo crear una base de datos. Entonces seleccionamos la opción de base de datos que está aquí arriba y podemos crear una nueva base de datos. Le vamos a poner como nombre a la base de datos el mismo del proyecto, Organize It. ¿Ok? Esta parte con alejamiento prácticamente no hace falta que pongamos mucho. Tal vez lo único podríamos poner es aquí, UTF Spanish, nada más por cualquier cosa. Pero en este caso podemos dejarlo normal y le damos crear. ¿Ok? Una vez que le damos crear, vean que aquí ya se creó la base de datos. Si yo selecciono la base de datos, puedo crear una tabla. Voy a crear la primera tabla que se llame Books. Algo bueno siempre tratar de manejarlo de una manera sencilla, ojalá todo en minúscula, para que no tengamos que estar luego recordándonos cómo fue la manera en la que escribimos las palabras. Número de columnas, habíamos dicho 4, una para cada uno de esos datos. Y le damos continuar. Tenemos el título, el ISBN, que es por defecto el ID que se le da a los libros, el autor y el género. Entonces vamos a utilizar esta información para poder crear nuestra base de datos y darle datos a esa tabla. Básicamente el ISBN es un código único, es la identificación de cada uno de los libros a nivel mundial. Por eso voy a hacer que el ISBN sea de tipo entero, porque es entero. Podemos corroborar. Aquí está, podemos ver los ISBNs, que son numéricos, y le puedo decir que va a ser un índice primario. ¿Índice primario para qué? Para que esa sea la llave primaria, es decir, que eso no se pueda repetir, que sea única. Ahí es autoincremental. En este caso no lo ocupamos. Autoincremental es para para esas tablas que no tenemos algo que sea único como índice. Entonces generamos un índice que se incremente. ¿Ok? El resto de valores lo podemos dejar así. Luego tenemos el título, que eso va a ser un varchar. O podemos poner texto para que sea más sencillo. Tenemos también el autor y el género. ¿Ok? Ambos de tipo texto, al menos de momento. Si le damos salvar, se nos creó la tabla Books y podemos ver que si le damos clic
no nos va a traer nada de información porque está vacía. Pero si venimos aquí y le damos examinar, mejor dicho, perdón, estructura, podemos ver que aquí está toda la información de nuestra base de datos. Podemos empezar ahora sí a insertar datos en esta base de datos, en esta tabla mejor dicho. El primero que vamos a insertar es el siguiente. Vamos a buscar para tener datos reales. Ok. El valor va a ser el siguiente. Aquí no tenemos que poner nada, no hace falta. Aquí voy a poner Maze Runner. El autor, lo error de aquí, ¿dónde está? Y el género, voy a ponerle de momento ficción. Esos géneros luego los podemos corroborar en internet para ver si se ajustan. Si yo le doy continuar, ya se insertó un registro a esta base de datos y le voy a examinar. Aquí está el primero que tenemos. De esta manera ya tengo una base de datos que está por lo menos con un dato. Voy a buscar otros libros y ustedes lo pueden hacer y pueden crear más libros y más información para construir lo que va a ser nuestra aplicación ya en PHP conectándose a la base de datos. Cuestiones importantes, hay que recordar que cuando creamos una base de datos, siempre es importante que al crearla nos aseguremos que las tablas, es decir, aquí en operaciones podemos venir y ver el motor de almacenamiento sea INODB, es el que vamos a utilizar, ¿ok? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y que si queremos crear más tablas, nada más le damos clic a esta opción de nueva tabla y vamos a poder insertar más tablas, crear más tablas mejor dicho, para poder brindar datos. Poco a poco vamos a ir viendo más información al respecto.